Buen día a todos, gracias por estar viéndonos el día de hoy. Mi nombre es María Angélica Morales, soy promotora de la lectura desde enero del 2020 en una cuenta de Instagram que se llama Los Pensamientos de Angélica. Y hoy estamos acá con el escritor costarricense Álvaro Cubero y vamos a hablar sobre su obra completa. Álvaro, ¿cómo estás? Si quieres te presentas y nos hablas un poco de tu trabajo como escritor. Claro que sí, Angie. Muchas gracias por abrir el espacio para esta entrevista. Eh, yo inicié, digamos, mi actividad como escritor cuando cumplí los 49 años, después de más de 4 décadas de estar soñando con ser escritor. O sea, desde chiquillo quería escribir y a lo largo de todo ese tiempo, pues escribí cosas sueltas que no compilé, como poemas, cuentos, cómics inclusive hice alguna vez, pero no fue sino hasta que cumplí los 49 que empecé a escribir ya formalmente mi primera novela y atrevidamente me metí con el género de fantasía épica sin saber que me estaba metiendo ahí. Y pues acá estamos, ¿verdad? Ya llevo ahorita varios libros publicados, pero no me voy a adelantar, voy a dejarte que me preguntes lo que quieras, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. A continuación procederemos a hablar sobre la obra completa de Álvaro y vamos a empezar por el poemario Perdóname, te amo, que es este que está acá. Mm. En mi caso personal, la poesía me gusta desde muy pequeña y cuando leí este libro experimenté muchos sentimientos, pero lo más importante es que nos lleva como en un viaje en las relaciones donde experimentamos lo que es el perdón y los altos y los bajos de las relaciones y nos descubrimos realmente como personas, que nos equivocamos, aceptamos nuestros errores y finalmente pedimos perdón. Entonces, Álvaro, cuéntanos un poco de dónde nació la idea de hacer este poemario. Claro. En realidad, este poemario fue una carta de amor para pedir disculpas a mi pareja. Bueno, actualmente ya me casé, entonces pues ya somos esposos, pero en ese momento, digamos, nada más teníamos una relación de hecho y yo sentí la necesidad de, digamos que de hacerle ver que yo era consciente de que había cometido un error y que quería pedirle disculpas y sobre todo, digamos, reafirmar que mi amor estaba intacto, ¿verdad? A pesar de toda esta situación. Y así fue como surgió el poema, el poemario, perdón. En realidad fue una carta de amor que luego yo vi que quedó tan bonito que se me ocurrió convertirlo en un libro. Fue así. De hecho, sí, bueno, es muy cortito porque tiene 10 poemas. Ujú. Evoca sentimientos muy reales y personales. Por Así lo es. mismo, me gustaría saber si fue difícil tomar la decisión de publicarlo para que los demás pudieran leerlo. En realidad, el temor mío era que fuera algo tan personal que nadie lograra conectar con lo que había ahí. Por eso al puro principio yo pongo como una presentación, ¿verdad? Donde le advierto al potencial lector que a lo mejor no logre, digamos, comprender a fondo algunas de las metáforas, pero que yo espero que se conecte con los sentimientos que le evoca, ¿verdad? Las palabras. Y bueno, en tu caso yo creo que la misión se cumplió, ¿verdad? Porque realmente, digamos, en algún momento me manifestaste cosas muy bonitas de lo que te hizo sentir mientras leías los poemas y creo que al final es eso lo que tiene de efecto la poesía, ¿verdad? Que es como despertar emociones. Entonces, que me siento muy contento de que haya tenido ese resultado. Sí, Sí, correcto. En mi caso, logré sentir mucho y logré sentir lo que usted como autor quería transmitir también. qué bueno, me da mucho Usted nos gusto. cuenta que es una carta de amor y que al final también es una forma de pedir perdón. Es muy Mm, bueno poder leer eso también, muchas gracias, de verdad. con mucho gusto. Ahora procedemos a hablar de la novela Fugaz Amor Eterno. Y en este libro, a mí también me gustó muchísimo. Conocemos a Lucas y a Valdemar, quienes a pesar de tener sus respectivas parejas, se enamoran sin poder evitarlo.
En esta novela vamos a encontrar mucha cultura, que es algo de lo que me gustó mucho, porque conocemos mucho de México, España y por supuesto Costa Rica. Pero lo mejor es que nos enseña dos personas que se entregan al uno al otro y se aman con todas las fuerzas y toda la pasión que tienen, pero también nos enseña el momento en el que las cosas dejan de funcionar y es necesario darle un cierre a la relación. Ujú, El libro es ujú. acá. Qué bonito se ve muy bonito. Entiendo Entonces lo que me te gustaría saber, para vos, ¿qué fue lo más reconfortante de publicar este libro, de escribirlo y de publicarlo? Ah, pues yo creo que lo más fuerte y emotivo fue el hecho de em, que las dos personas que están en esa historia yo las conozco cercanamente, son amigos míos a quienes quiero mucho. Y en aquel entonces, cuando estaban viviendo esa relación tan tormentosa, yo en son de broma les dije que algún día alguien debería escribir una novela con esa historia. Jamás me imaginé que sería yo el que lo iba a hacer. Eh, pero digamos que lo más fuerte fue, primero que nada, como pedirles que evocaran, digamos, esos recuerdos, porque habían recuerdos muy bonitos. Vos, bueno, ya vos leíste el libro y viste que hay pasajes realmente entrañables, ¿verdad? Y momentos de mucha pasión, pero también hubo cosas terribles, ¿verdad? Que sucedieron. Y fue, digamos, como que hacerlos abrir como ese baúl, ¿verdad? Que a lo mejor ya lo tenían hasta empolvado un poco y olvidado y fue como volver a conectarse con todo eso. Fue pedirles que me compartieran las cartas que ellos enviaban, que vos viste, digamos, ahí hay transcripciones enteras de correspondencia entre ellos. Y fue, digamos, como a lo mejor abrir viejas heridas, tal vez, ¿verdad? Entonces fue muy emotivo, fue muy fuerte y realmente eh, la reacción que ellos tuvieron cuando leyeron ya el manuscrito final fue intensísima, ¿verdad? Y me dijeron que había logrado, digamos, plasmar muy bien las personalidades de cada uno, ¿verdad? Y que les gustó mucho ese formato, ¿verdad? Que era como de diario, como que cada quien estaba escribiendo un diario, aunque ellos realmente nunca escribieron un diario, ¿verdad? Pero da la impresión de que sí, digamos, de que como que nos metimos en la vida privada de alguien, como que husmeamos algo muy privado, ¿verdad? Y eso es realmente lo que está ahí reflejado. Entonces, Sí, no sé si correcto. contesté tu pregunta. Este, sí, cuando yo lo leí, te decía que yo pensaba como que me estaba metiendo en la vida de ellos y que los conocía cuando en realidad no los conozco. Entonces, muy bonito y como se dice, imagino que pedirles que revivieran todo eso fue muy difícil, pero también fue muy lindo. Y el Ujú. resultado final, muy bien. Qué bueno, muchas gracias por esa retroalimentación, porque sí, digamos, yo al final lo que pretendía con esto era, eh, pues, contar una historia que yo considero que merecía ser contada, ¿verdad? Pero contarla de una manera artística, ¿verdad? Una manera, inclusive hasta un poco poética. Hay momentos, digamos, en que hago algunas reflexiones alrededor pues, situaciones que ellos viven, ¿verdad? Poniéndolo en la voz de cada uno de ellos. Y inclusive hay una cosa ahí un detalle que a mí me encantó cuando, bueno, eso lo veíamos nosotros, los amigos que los rodeábamos a ellos cuando estaban viviendo la situación, y era que su relación era muy musical, ¿verdad? Entonces vos viste que hay a cada rato letras de canciones donde ellos expresan cosas que estaban sintiendo en ese momento, y eso creo que le da como un detalle vacilón a la historia porque eh, digamos que a veces, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que a veces es más fácil expresar el sentimiento que uno tiene con una canción que uno oye y que se identifica plenamente con lo que dice, ¿verdad? A uno decirlo con las palabras de uno. Y creo que ese mismo sentimiento evocan esas canciones cuando uno las lee en el momento justo, digamos, de la historia, ¿verdad? Entonces esa parte me Sí. pareció interesante, digamos, y ellos me agradecieron mucho eso. De hecho, me compartieron todas las canciones que se habían enviado
Entonces, por eso, digamos, yo tenía como claridad de exactamente de qué canción poner y todo, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el libro hay una muestra muy, muy básica, pero ellos se intercambiaron muchísimas canciones, muchísimas. Entonces, sí, esa parte, digamos, también como que le da más emotividad, creo yo. Sí, eso me gustó mucho. Es un libro donde encontramos mucha música y también ciertos matices poéticos y las cartas. Yo lloré con las cartas muchas veces. Ay, Que qué es un libro lindo. muy, muy emotivo y saber que es una historia real lo vuelve aún más emotivo. Mm. Qué bueno, me da gusto y espero que esas lágrimas sean parte del disfrutar la historia, a pesar de que a veces uno llora por un libro, pero es porque lo está disfrutando mucho. Sí, totalmente. Y me Qué gustaría bueno. saber qué piensas acerca del gran apoyo que está recibiendo Fugaz Amor Eterno últimamente. Pues mira, yo estoy muy contento con esto. En realidad, yo pienso que el apoyo lo he recibido principalmente de gente de tu generación, ¿verdad? Yo, vos sabés que, digamos, el tema de las relaciones homosexuales es un tema que puede generar algún tipo de incomodidad para ciertos grupos de personas, ¿verdad? Pero yo también creo que parte, digamos, de lo que uno como autor debe hacer es presentar ese tipo de relaciones y quitarles, digamos, esa demonización que a veces les da la sociedad, ¿verdad? Y entender que lo que hay ahí Claro, son simplemente dos personas que se aman o que se amaron en su momento, ¿verdad? sí. Y digamos, verlo con esa naturalidad, ¿verdad? Quitarle esa sensación de incomodidad y creo que eso lo he detectado, esa facilidad de meterse en la historia y apreciarla y que les guste, lo he encontrado mucho en gente de tu edad, en gente de tu generación, que creo que ya tiene, digamos, una visión un poquito más evolucionada que nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, yo creo Sí. que a eso se debe esto, ¿verdad? Porque en realidad eh, a mí me ha sorprendido gratamente la respuesta que ha tenido la novela en relación con mis otros libros. De hecho, ha tenido, digamos, como muchísima más, eh, más lecturas. Digamos, yo puedo ver cuando se lee gratuitamente con la suscripción de Kindle Unlimited cualquiera de mis libros y ese en particular ha tenido muchas más lecturas, digamos, siendo un libro tan joven, ¿verdad? Porque apenas se publicó en mayo de este año. Eh, y también, digamos, las ventas. Yo he mandado a traer ejemplares y se me venden todos. He tenido que volver a mandar a traer. Ahorita ya me acabo de recibir hace poco un lote nuevo, precisamente por lo de la Feria del Libro. Y pero digamos que sí, ha tenido ese impacto y esa conducta, digamos, el tema de la acogida que ha tenido el libro. Entonces eso me tiene muy contento. Sí, realmente es un libro que vale mucho la pena leerlo. Yo lo disfruté mucho y de hecho lo sufrí cuando lo terminé. No quería terminarlo de leer. Ah, linda. Muchas gracias, de verdad, por esa retroalimentación. Con mucho gusto. Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar de los últimos tres libros que tienes publicados hasta el momento, Ujú, que es de la trilogía de la saga Crónicas de Coine. Va a ser una saga de varios libros, pero por el momento tenemos esta trilogía, ¿verdad? ujú, La trilogía empieza con Las Cinco Razas, que es un libro que también se encuentra traducido al inglés. Y correcto. para mí es la introducción perfecta para la saga, porque conocemos Coine, que es un planeta donde todos viven en paz, no hay discriminación y todos parecen ser muy unidos, todo parece ser como casi perfecto, ¿verdad? Y ahí conocemos las cinco razas que habitan este planeta, que son los pensantes, los eternos, los forzudos, conscientes y lumínicos. En este primer libro conocemos mucho sobre el planeta y conocemos personajes muy, muy diversos. Y es una historia que está llena de magia, drama, misterio, poder e incluso venganza. Y tiene todos los elementos indicados para atrapar al lector y que Mm. no se quiere dejar de leer en ningún momento. Entonces, si quieres nos cuentas un poquito de cómo fue que se te ocurrió crear este planeta, porque Coine es un planeta totalmente increíble y no me canso de leerlo en ningún Mm, momento. muchas gracias. Bueno, de hecho, estoy súper sorprendido de ese excelente resumen que acabas de hacer, porque yo
a lo mejor por ser el autor, tengo, digamos, todo el mundo en mi cabeza y me cuesta muchísimo como condensarlo, ¿verdad? Pero me encantó ese resumen que hiciste. Muchas gracias, de verdad. Y sí, abarcaste, creo que lo más Gracias. importante de todo el asunto. ¿Cómo se me ocurrió? Mira, a mí se me ocurrió, en realidad fue una cosa totalmente orgánica. No sé si vos has escuchado el término de escritor brújula versus escritor mapa. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Bueno, pues yo con las 5 razas fui un escritor 100% brújula. Es decir, yo me senté frente a una pantalla en blanco y empecé a escribir. Así. Simplemente, digamos, se me iban ocurriendo ideas, se me iban ocurriendo situaciones, se me iban ocurriendo personajes. Inicialmente yo no me imaginé que era un planeta entero. Yo, digamos, como que estaba ubicando la historia en algún lugar de este planeta donde vivimos, pero conforme iba avanzando y yo iba, digamos, agregando cosas fantásticas o fantasiosas a la historia, yo dije, es que esto no puede haber pasado aquí, tiene que haber pasado en otra parte, ¿verdad? Y para hacerlo creíble, yo tengo que ubicar toda esta historia en otro mundo, no puede estar en el planeta Tierra. Entonces fue ahí cuando yo pensé que esto tenía que estar en otro planeta. Y ya para esto llevaba como 15 capítulos escritos, imagínate. Y resulta que cuando llegué a ese punto de los 15 capítulos me atoré, no sabía cómo desenredar todos los enredos que había inventado. Y en eso, digamos, me puse como a diseñar un videojuego basado, digamos, en todo este mundo que había inventado y llegué a crear un mapa como ese que estás viendo ahí. Claro, en aquel momento no era un mapa así tan detallado y tan bonito como este, era un mapa hecho con una cuadrícula de Excel, básicamente. Pero digamos que en ese momento fue cuando yo ya le di dimensiones al planeta, le di distancias a los recorridos, pensé que habían zonas horarias, o sea, ya, digamos, empecé a pensar en un mundo completo, ¿verdad? Y además, una de las cosas que para mí era importante era que, a diferencia de nuestro planeta, que tiene varios continentes, en Coiné solamente había un único continente que, digamos, envolvía todo el Ecuador, ¿verdad? Y así fue como se me ocurrió este planeta. Inclusive hay una parte de la historia donde yo hablo de unos picos nevados, que es la única zona cubierta de nieve en todo el planeta. Y para poder explicar eso, tenía que tener ciertas características de este mundo, ¿verdad? Como de ubicación cercana al Ecuador, de las zonas habitadas, no sé, muchas cosas que cuando uno ya, digamos, empieza a crear un mundo donde se da cuenta lo complejo que es de, pues, diseñar un planeta entero, ¿verdad? Y así fue como surgió la idea, ¿verdad? Entonces, no sé si me extendí demasiado con la respuesta, pero creo que abarqué lo que me estabas preguntando. Si me faltó algo, me dices. Sí, tranquilo. De hecho, es un planeta demasiado completo porque también creaste lo que son los números, los meses, la moneda, todo, todo. Así Como si es. fuera, digamos, el planeta Tierra, pero es Coine. Exactamente, exacto. Sí, de hecho, eso fue una cosa que yo cuando lo estaba pensando, yo, digamos, pensé, ok, la Tierra hace muchos siglos, digamos, bueno, no muchos, en realidad, ¿cuánto tiempo tiene el dinero de haberse inventado en la Tierra? Muy poquito tiempo, en realidad, creo que tiene como 100 años o algo así, Ujú, o tal vez 150 años. Antes de eso, lo que existía era el trueque, ¿verdad? ujú, Entonces yo pensé que Coiné tenía que haber tenido en su historia más antigua también un sistema de intercambio como tipo trueque, ¿verdad? Pero en algún momento tuvo que haber evolucionado para inventar el dinero. ujú. Sin embargo, el dinero en Coiné, digamos, todavía es un dinero antiguo en el sentido de que son monedas de metales preciosos, ¿verdad? Que son las que se usan para hacer el pago. Entonces, y cuando yo estaba pensando esto, yo dije, bueno, qué interesante si cada raza, eh, digamos que acuñara monedas en alguno de los metales que se consideran preciosos en la Tierra, ¿verdad? Que son la plata, el oro y el platino. Y luego, pues pensé en monedas de bronce, que es digamos, una aleación que es muy utilizada y que no se corrompe, no se oxida, ¿verdad? Como para que hubiera un cuarto metal en el que se acuñaran monedas. Y luego vinculé eso con cada una de las razas.
excepto la de los lumínicos, que bueno, por razones obvias, ¿verdad? Es una raza que está desapegada de todo lo físico, no necesitan monedas, ni necesitan comprar cosas, ni nada, no tienen ninguna de esas necesidades. Entonces ellos no tenían necesidad tampoco de tener monedas, pero cuando yo pensé en esas monedas, yo dije, bueno, ¿y esto cuándo sucedió? Si vos te acordás, en las historias a cada rato, bueno, no a cada rato, pero hay momentos en que se menciona un evento cumbre de la historia de Coiné, que fue la Gran Unificación. Entonces yo dije, bueno, Ajá. pues fue ahí donde se inventó el sistema de monedas unificado en todo Coiné. Porque pues la gran unificación fue eso, unificar el idioma hablado en todo el planeta, porque cada raza tenía un idioma distinto, unificar el sistema de monedas, crear una ciudad capital donde pudieran todas las razas convivir en forma pacífica, crear rutas comerciales para que pudiera haber intercambio de bienes y de servicios entre todas las razas. Entonces, todo ese evento en realidad no se narra en ninguna parte, para eso va a haber un libro propio, digamos, que narra todo ese evento cumbre, pero sí, digamos que fue como para mí la historia antigua de esta historia que narra la trilogía, para explicar cómo es que un planeta llegó a organizarse de esa forma. Y en cuanto, digamos, al conteo del paso del tiempo, igual el conteo del paso del tiempo, pues inició de acuerdo con el primer libro, el de las 5 razas, hace 11.137 años, ¿verdad? Y fue instaurado por la raza de los pensantes, que es la raza de los, digamos, de los intelectuales, ¿verdad? Entonces, pues obviamente a ellos se les ocurrió empezar a contar el paso del tiempo y poner una nomenclatura estándar, ¿verdad? Que es un poco distinta a la Tierra, porque en Coiné, vos viste, solo hay 10 meses, no 12. Y cada mes, el nombre que tiene es simplemente el número de mes contado a partir del mes 0 hasta el mes 9 en el idioma común de Coiné, que obviamente pues no es el español, ¿verdad? Para todos los efectos del lector y para conveniencia del lector, el libro fue traducido, entre comillas, del idioma común de Coiné, que es ininteligible para nosotros, a un idioma que lo podemos disfrutar y leer la historia, ¿verdad? Esa, digamos, que es la explicación de cómo es que un terrícola puede, y un latino en particular, puede leer la historia, ¿verdad? Entonces, digamos que esa parte del conteo de los meses se definió desde esa forma porque el año tiene 360 días, no 365. Entonces, cada mes de los 10 que tiene el año, pues tiene 36 días. Y al final, las horas, el acuerdo que se convino en Coiné es contar los días de 36 horas, no de 24. Entonces, eso le da unas características un poco distintas, digamos, al conteo del paso del tiempo, pero para todos los efectos, digamos que cuando uno lee una hora o un mes, ¿verdad? Uno se puede imaginar una duración de tiempo parecida a la del planeta Tierra, aunque no necesariamente es así. Me encanta que todo lo tenga así súper pensado y toda la investigación que hubo de fondo para poder crearlo. Por Así aquí es. tengo las 5 razones, Mm, que es este. Ahora pasando un poco a lo que son los personajes. ok. En las razas, como dije, bueno, encontramos personajes llenos de magia, bondad, pero también algunos con un poquito de maldad. También hay Ujú, personajes dulces, fuertes y también algunos que se dejan llegar por lo que es el poder. ujú, Entonces, ¿cómo fue el proceso de creación de estos personajes tan diversos? ok. Bueno, en realidad, para mí, digamos, la parte compleja de diseñar un personaje está en que cuando uno está escribiendo un diálogo donde ese personaje habla, uno tiene que sentirse que es ese personaje. Creo que para mí, digamos, esa es la clave con la que se hace la diferenciación. Y cuando vos estás leyendo, vos fácilmente identifiques la voz de ese personaje, a pesar de que es puras letras, ¿verdad? Ahí no hay ningún tono de voz en realidad, no hay inflexiones de ningún tipo, ¿verdad? Ni acentos. En realidad todo está en la cabeza de quien está leyendo. Entonces, digamos que para mí la creación de personajes tiene como ese detalle que es que yo como escritor me tengo que poner en los zapatos de ese personaje cuando está hablando y yo tengo que en mi mente tener muy claro cuál es la filosofía de ese personaje, la filosofía de vida, qué es todo lo que ha vivido, ¿verdad? Y bueno, si vos ves, por ejemplo, uno de los personajes más complejos es Nisa,
y Nisa en realidad tiene un pasado bastante tormentoso, ¿verdad? Entonces, cuando yo, digamos, estoy hablando como Nisa, cuando ella tiene 37 años, es distinto a cuando tenía 27, es distinto a cuando tenía 15, es distinto a cuando tenía 7 años, ¿verdad? Y en cada una de esas etapas de su vida hay vivencias que ya tuvo y otras que no, ¿verdad? Y hay también una mentalidad distinta, menos madura o más madura, inclusive infantil, cuando apenas tiene 7 años, ¿verdad? Entonces es como ubicarse un poco en eso. Entonces yo creo que para poder hacer eso, uno tiene que haber vivido bastante, ¿verdad? Uno tiene que haber pasado a lo mejor por esas etapas de vida, ¿verdad? Y ponerse, digamos, en los zapatos de ese personaje cuando tenía esa edad y decir, bueno, si yo hubiera vivido todo esto, ¿qué hubiera sentido? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Verdad? Entonces, así es como, digamos, hice ese diseño de personajes. No sé si te contesté la pregunta. Sí, de hecho, me quedó súper claro y es muy curioso ver todo esto que implica la creación de personajes, porque como vos decís, a veces hay que pensar como el personaje y hay que ver todo esto que está pasando en el personaje y qué hubiera hecho yo si hubiera pasado lo mismo. Exacto. Entonces es muy, De muy hecho, curioso ver todo esto de la parte del escritor. de hecho, hay una cosa curiosa que, bueno, yo no sé si a otros escritores les pasa, pero a mí me pasa, y es que hay un momento en que el personaje casi que cobra vida en la mente de uno. Yo no sé si así es como sentirán los que padecen de desorden de personalidad múltiple, pero yo, de verdad, a veces yo siento que el personaje está vivo y yo Ujú. a veces no puedo hacer algo que no haría ese personaje, o sea, que es impensable para el personaje hacer. Y eso lo lleva a uno a veces a situaciones muy duras, ¿verdad? Donde a lo mejor se suscitan, digamos, muertes o asesinatos o cosas que uno jamás haría, pero que para el personaje son totalmente válidas dentro de su contexto y todo lo que ha Sí. vivido, ¿verdad? Entonces, a veces yo no sé, la gente piensa, yo he visto mucho meme en internet que se burla de que los escritores somos crueles y somos sádicos porque nos gusta hacer sufrir al lector, ¿verdad? Pero Sí. vieras que a veces uno sufre igual cuando está escribiendo, Sí. porque uno dice, es que este personaje tiene que hacer esto, o sea, no lo puedo sacar, digamos, de su encuadre, o sea, ya tiene una personalidad tan definida que eso es lo que haría y pues lo va a hacer, ¿verdad? Y uno nada más está ahí, digamos, siendo el objeto de que narra esa historia, ¿verdad? Con las manos, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, esa es la forma en que yo vivo el escribir acerca de personajes. Sí, y es muy, muy bonito poder hablar con el autor y que nos cuente cómo vive su experiencia escribiendo. Mm, Entonces, ahora pasamos a hablar del cisma, que es la segunda parte ujú, del libro. Y en esta segunda parte los personajes se dan cuenta de los errores que cometieron en el primer libro y hacen todo lo posible para solucionar todos los problemas que se cometieron. Y es un libro donde se conocen más cosas sobre Coiné y sus habitantes. Y también conocemos personajes nuevos, así como nuevas criaturas, porque por ahí hay dragones y otras criaturas magníficas que también experimentan cosas muy importantes como lo son la aceptación, el perdón y la justicia. Siento que esas son las tres cosas que más se experimentan en este libro. ok, Entonces, me gustaría saber, porque los personajes desarrollan y descubren muchas cosas. ujú. Entre ellos descubren poderes que tienen, que cuando yo los leí quedé totalmente impresionada. Me gustaría saber cómo fue el proceso de creación y distribución de estos poderes. Ok. Bueno, creo que uno de los poderes que más te impresionó fue uno que se descubre que tiene Fizz, Correcto. ¿cierto? Sí. No voy a hacer ningún spoiler, ¿verdad? Obviamente, porque la idea es que cada quien descubra la historia y todo en el momento en que lo va leyendo. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba diseñando las razas, ¿verdad? Porque al principio yo nada más pensaba que los pensantes eran telépatas, que los conscientes podían hacer magia, que los eternos no envejecían, ¿verdad? Que los forzudos podían hacer grandes proezas con la fuerza de sus músculos
y que los lumínicos eran seres de luz, ¿verdad? Eso fue, digamos, como la base. Pero cuando ya yo me puse a pensar en qué implicaciones tenía para un humanoide tener esas características, es donde empecé a aterrizar como propiedades que podía tener una persona que tuviera esas condiciones, ¿verdad? Entonces, en realidad fue así como sucedió. Yo me puse a pensar qué podría ser un ser de pura energía y fue donde se me ocurrió pues, que pues, tenía esas características o esas habilidades. Un ser que pudiera manipular la realidad con el poder de su mente. Entonces ahí pues surgieron todos los poderes de los conscientes. Los eternos, igual, ¿qué sucede con un eterno y un origen que pues no se narra todavía en el cisma, ¿verdad? Pero que bueno, ya vos lo viste, de dónde se origina la raza de los eternos. Entonces, ¿qué características podía tener un ser que tuviera esos orígenes, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, fue lo que me llevó a pensar y a idear estos poderes y estas habilidades que pues se van revelando lentamente o de acuerdo con el fluir de la historia, ¿verdad? Que eso precisamente es lo que hace también interesante descubrirlos, pienso yo. Porque incluso en el caso de Fizz tampoco sabía que él tenía Ah, ese poder. sí, ¿no? Entonces es como que nosotros descubrimos al mismo tiempo que él el poder que tiene. Exactamente, exactamente. Y creo que ese tipo de sorpresas son muy agradables para el lector porque se siente como que está acompañando al personaje en su viaje de crecimiento, ¿verdad? Ajá, Y correcto. eso tiene, digamos, pues un efecto muy bonito a la hora de estar disfrutando la historia, pienso yo. Pero por aquí, este es el Sismo, Ujú. es el segundo volumen de la trilogía. Y ahora, bueno, parte de lo que a mí más me gustó del libro es lo que experimentan los personajes y lo que Ujú. me dice experimentar, porque yo siento que yo crecí muchísimo mientras lo iba leyendo personalmente junto con los personajes, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, la mayoría de los personajes experimentan un cambio personal bastante grande por medio de la aceptación y el perdón. ¿Sintió Ujú. usted que experimentó un cambio similar al mismo tiempo que los personajes? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, yo siento que muchas de mis experiencias de vida y de crecimiento las traté de reflejar metafóricamente en esta historia. Y no solo mía, sino digamos de personas cercanas a mí que he visto, ¿verdad? Pasar por procesos complejos de errores, ¿verdad? Y de crecimiento y que a veces tienen implicaciones que son irreversibles, ¿verdad? Entonces, en realidad, digamos que para mí fue como, de alguna manera, tratar de evocar eso en la historia, que creo que la hizo también como más creíble, ¿verdad? Porque hay personas que me han dicho, no sé si tu caso es el mismo, pero hay lectores que me han dicho que a veces hasta sienten que Coinesia existe, ¿verdad? Sí. Que está por ahí en alguna parte y que realmente sí es una historia que podría suceder en ese planeta que quién sabe dónde está. Sí. Entonces, por eso yo pienso que sucede, que se da ese efecto. Eso es lo bonito, que el lector siente la historia muy, muy real incluso llega a identificarse con la historia, con los personajes y con todo lo que está pasando. Ujú, ujú. Es muy lindo. Muchas Entonces, gracias. ahora llegamos para hablar del último libro de la trilogía, Ok, Trata de Salvación. ok. En el tercer libro hay varios factores que amenazan con destruir Coine, pero lo mejor de todo es que esto provoca que todas las 5 razas se unan y trabajen juntos para conseguir la paz que tanto anhela el planeta. Ok. Entonces me gustaría saber, en este tercer libro, como dije, Coine sufre varias amenazas. ¿Cómo experimentó usted el hecho de ver o crear como autor la posible destrucción de un planeta que usted mismo creó? Wow. Eso fue muy fuerte. En realidad,
si yo no hubiera tenido un as bajo la manga, que vos sabes cuál es, creo que para mí hubiera sido durísimo, narrar esta historia, ¿verdad? Y, y hubiera sido un libro totalmente deprimente para el lector, ¿verdad? Además, me hubieran odiado, ¿verdad? A muerte, si ese libro hubiera, digamos, eh, causado toda esa destrucción, ¿verdad? Este, pero yo creo que parte, digamos, del reto fue precisamente tratar de que el lector llegase a un punto de entender los extremos a los que puede llegar el odio, ¿verdad? Desmedido, y lo terrible que esto puede ser para los demás. Si vos te fijas, hay muchas situaciones en el libro donde hay una interconexión que los mismos personajes no saben que tienen unos con otros, ¿verdad? Y que inclusive muchas cosas que uno de ellos hace repercute y se le regresa, ¿verdad? Más adelante. Y creo, digamos, que el mensaje de fondo que yo quería transmitir era ese, ¿verdad? Que en realidad, pues todos estamos conectados y cuando le hacemos daño a alguien más, en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por lo mismo, cuando le hacemos el bien a alguien, en realidad ese bien también nos regresa de alguna forma. Entonces, eso era lo que yo quería transmitir pues, con esta historia. Correcto, también es muy bonito ver cómo todos los habitantes, bueno, cómo todas las razas se unen, cómo para evitar esta destrucción que se está dando. Qué bueno que lo... Esta es la tercera parte, es Salvación. De hecho, es una de mis portadas favoritas. Me gusta mucho que hay varios colores, el arco iris y todo. Me gusta bastante. Ah, qué bueno, qué bueno. También quiero saber qué se sintió o qué sentimientos experimentó al darle cierre a esta primera trilogía de la saga. Ok, bueno, primero que nada te adelanto que desde que yo empecé a escribir este tercer libro sabía cómo iba a terminar. Eh, el, el final de este libro es muy curioso porque he recibido reacciones diversas de los lectores. Hay lectores que se han enojado conmigo y hay otros que me han dicho que es un final lindísimo y digno, digamos, para la primera parte de la saga. Entonces, esas reacciones, digamos, tan opuestas, ¿verdad? A mí me dicen que hay algo ahí muy especial, ¿verdad? Que está relatado en esa historia. Pero digamos que para mí fue difícil escribir esto, sabiendo cómo iba a terminar. Pero a la vez fue muy bonito, porque en toda la historia, en realidad, están reflejadas muchas creencias mías personales en relación con la espiritualidad. Y pues los libros tienen muchos componentes espirituales, si vos notaste, ¿verdad? Tal vez, digamos, yo nunca he experimentado una conexión con el más allá como la que logra Lino, ¿verdad? Para comunicarse con personas que ya se han muerto. Yo quisiera poder hacer eso, sinceramente. Quisiera a Sí, yo veces también. pedirle consejo a gente que quise mucho y que ya no está, ¿verdad? Que a veces uno siente que necesita un consejo de alguien muy sabio, ¿verdad? Y pues Sí. las personas, uno se imagina que ya están en otro nivel de evolución y de existencia, ¿verdad? Entonces, digamos que esa parte de espiritual yo la quise reflejar en los libros de muchas maneras, ¿verdad? Son situaciones a veces un poco fantasiosas, pero que en realidad podrían suceder si uno tiene un poco de fe, ¿verdad? Entonces, digamos que fue como eso, experimentar todo eso, lo que tuve cuando escribí esto. De hecho, a mí el final sí me gustó, sí siento que es el final indicado que ocupaba la trilogía. Ok, qué bueno, muchas Sí gracias. me gustó mucho. Sos Team Salvación, entonces. Sí, mi favorito es el cisma, pero es Ok, que de Salvación, los dos me hicieron sentir muchísimas cosas. Siento que las razas
es como la introducción perfecta donde se conoce el planeta, donde se Ujú. conocen 5 razas, pero ya luego en Salvación y en el Cisma fue imposible como dejar de sentir, Ok. porque eso es lo que dieron los libros, sentir muchas cosas, porque estaba enojada o estaba triste, y Mm, también estaba feliz. Entonces, esos libros, esos dos en particular, me gustan mucho. qué bueno, me da mucho gusto, de verdad. Muchas gracias, Angélica, Bueno, por ahora leer. me gustaría saber si nos puede contar un poco sobre los proyectos a futuro, si se vienen más libros y si conoceremos más sobre Coine. Ok. Bueno, en realidad, digamos, la inquietud de escribir está súper vigente y tan es así que ya estoy por terminar un libro de cuentos. Nada más que cuando uno dice cuentos, le suena como que son para leer, que los chiquitos los lean. Mis cuentos no, en realidad son cuentos para adultos. Y eso no quiere decir que tengan componentes ahí, digamos, R-rated, ¿verdad? Como dicen los gringos. Simplemente es porque son historias, digamos, para leer, para que las lean mentes maduras, ¿verdad? Y bueno, y si hay algunas historias muy fuertes, ¿verdad? Es un libro que tiene, pues, muchos tipos de historias ahí metidas. Yo vacilando digo que es como una ruleta rusa literaria, ¿verdad? Porque no sabes con qué te vas a encontrar ahí adentro, pero estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Ese libro está por salir, si Dios quiere, para diciembre de este año ya está publicándose. Ahorita ya tengo 9 cuentos terminados y me falta escribir 4 más porque quiero que sea de 13 cuentos ese libro. Entonces en esas estoy trabajando en eso. Y con respecto a la saga, sí, digamos, mi plan desde que yo empecé a escribir las crónicas de Coiné fue que estuviera compuesta de 7 libros que iban a ser una trilogía, que es esta que ya leíste, una segunda trilogía que es una precuela que se devuelve miles de años antes de la primera trilogía para narrarte, digamos, la historia más antigua de Coiné, y un séptimo libro que, digamos, es el puente entre ambas trilogías, que conecta la historia de la segunda trilogía con la de la primera, ¿verdad? Ese es el plan, aunque hay lectores que me han dicho, casi me han exigido, no, no es cierto, pero sí me han pedido que por qué no escribo algunos spin-offs que son, digamos, historias secundarias de personajes que no son protagonistas, pero cuya historia o antecedentes se ven tan interesantes que parece que se merecen una novela completa para ellos solos. Entonces, eso, digamos, no está aterrizado, pero sí me parece muy buena idea y tal vez trabaje en ello cuando concluya con los 7 primeros libros. Qué emoción. Yo personalmente espero muchísimo sus libros Muchas y gracias. voy a estar muy feliz del que pueda. Linda, muchas gracias de verdad, Angie. Con mucho gusto. Entonces, muchas gracias a vos por escribir todos esos magníficos libros y por compartirlos con nosotros los lectores. Ok, Y gracias por estos minutitos en los que nos hablaste más de ellos. ok, Y de no, gracias a todos los vos. que nos vieron, esperamos que les haya gustado. Y personalmente los invito a que a todos aquellos que no han leído los libros de Álvaro, a que los lean porque son muy buenos y estoy segura de que no se van a arrepentir. Muchas gracias, de verdad, Angie. Muchas gracias. Y te agradezco mucho Con todo mucho el gusto. apoyo que me has dado y que me hayas leído y que hayas disfrutado mis historias. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Bueno, que estés muy bien. Y muchas gracias a los Igualmente, que atendieron a esta charla y esta conversación y pues esperamos que hayan disfrutado también de la conversación. Hasta luego. hasta luego.